Para los estudiosos del tarot, se trata de un libro de conocimiento. Asimismo, su significado se codifica en un lenguaje anímico, cuya sabiduría se remonta desde hace muchos siglos. En la actualidad se usa como herramienta terapéutica de introspección psicológica y en este sentido, y según la psicología analítica, desarrollada por el psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung, los arquetipos del tarot nos muestran las imágenes anímicas a través de las cuales vivimos y nos explicamos en la vida. Según esta tesis, el inconsciente usa un lenguaje arquetípico compuesto de imágenes, mitos e ideas anteriores a su formación en el mundo físico. Así pues, según esta teoría, todo lo que nos pasa, externa e internamente, viene dado porque anímicamente hay una colocación frente a la vida de cada persona. Pero ¿cómo podemos utilizar el tarot para entender el sentido oculto de lo que nos pasa? ¿Cuál es la visión psicológica del tarot? ¿Qué son los arquetipos según Jung? ¿Cuál es la simbología de los 22 arcanos mayores del tarot? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Orlán Verdú, filólogo por la Universidad de Alicante y profesor asociado del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Barcelona y director de un taller de psicotarot. Orlán Verdú, muy buenas noches. Buenas noches a ti y gracias por invitarme. Un placer, Orlán, que estés con nosotros. Orlán, ¿qué entiendes por libro de conocimiento cuando hablamos de tarot? Cuando hablamos de tarot, en realidad no estamos hablando de un libro compuesto de palabras, sino de un conocimiento que está codificado a partir de imágenes, de representaciones. El tarot es un lenguaje anímico. A mí como filólogo me interesa el lenguaje. El lenguaje está compuesto, el lenguaje lingüístico de signos. Y en el caso del tarot estamos hablando de algo mucho más múltiple en cuanto a significación, que es el símbolo. Entonces, Carl Jung hablaba del inconsciente como la psique compuesta o que se expresa como imagen. No con palabra, sino como imágenes, pensamientos, sueños, fantasías, a nivel personal, y a nivel colectivo él introduce el concepto del inconsciente colectivo. Es decir, que hay determinadas representaciones a priori en el inconsciente que están presentes en todas las culturas, en todas las religiones, en el arte, etc., y estas imágenes él las llama arquetipos. Los modelos, ¿no? Los modelos. Según la psicología analítica desarrollada por este hombre, por este psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, Carl Gustav Jung, por consiguiente, ¿la visión psicológica sería? La visión psicológica, a diferencia de la psicología actual, un poco volcada en el conductismo, lo que intenta es adentrarse en el mundo irracional de estas imágenes e intentar entender cuál es el significado que traen. Detrás del símbolo hay un significado, hay un sentido. Ese sentido, digamos que es la oportunidad del ser humano, con su libre albedrío, de dar un sentido a su vida. La vida por sí misma no tiene sentido, sino que es el ser humano el que le da un sentido a la vida. Carl Gustav Jung utilizaba estos arquetipos, estos modelos, este tarot, estas imágenes, estos símbolos para predecir el futuro o para conocimiento humano. Cabe decir que Jung nunca estudió el tarot propiamente. En su obra cita a veces el tarot, pero él lo que estudió básicamente fue la alquimia y la astrología, aparte de toda la mitología clásica, tanto occidental como oriental. Él utilizaba, por ejemplo, la alquimia como un soporte creativo de imágenes. El principio de la alquimia dice: lo que pasa afuera y lo que pasa dentro es lo mismo, lo de arriba, lo de abajo es lo mismo. Entonces los alquimistas, a partir de un proceso imaginal o creativo, que era el de observar las reacciones de los metales, intentaban establecer una analogía con lo que pasa a nivel interior, con lo que pasa a nivel psíquico. Cuando se habla de esa búsqueda del oro, el oro simboliza lo más puro, la esencia, y curiosamente parte del mercurio, que es un metal con un comportamiento diverso, ¿no? Entonces la psique, digamos que hay parte de la psique
que pertenece siempre al inconsciente. El proceso de la vida consciente de la vida consiste en traer de lo inconsciente a la conciencia lo que está allí. En cualquier caso, ¿por qué se habla tanto o se relaciona tanto al tarot con Jung? Porque en realidad Jung, hay algunos críticos que decían que Jung en realidad no era tanto un psicólogo, sino un esotérico vestido de psicólogo. A él le interesaba todo este mundo imaginal. Ahora es al revés. Ahora hay muchos esotéricos que van de psicólogos. Utilizando las cartas y otras cosas. Por ejemplo, la New Age, ¿no? Las hordas de la New Age que utilizan cualquier cosa para decir cualquier cosa, como que tú labras tu propio camino y este tipo de cosas, ¿no? Que uno tiene la voluntad, etcétera, etcétera. Y Jung venía a decir todo lo contrario, ¿no? Que hay algo que uno no puede cambiar. Hay algo que uno le toma. Orlan, me importa y me interesa muchísimo este tema tuyo del tarot asociado a la psicología junguiana, ¿verdad? Porque hay mucho profesional, o mejor dicho, pseudo profesional del mundo del tarot que utiliza el mundo del tarot, utiliza ese sector, las cartas, para predecir el futuro. A mí me gustaría que separáramos esa gran diferencia entre el Jung predictivo, ¿verdad?, que nunca las utilizó ni las estudió para ese fin. Es más, creo que ni tan siquiera le interesaba ese entre comillas, tormento, ¿verdad? Sobre todo para los pacientes o los clientes de ciertos profesionales que no saben ni tan siquiera utilizar ni lo que significa cada símbolo, ¿no? Pero me gustaría saber, a día de hoy hay mucha gente que utiliza el tarot para herramienta profesional, ¿verdad? Pues para ganarse la vida o para simplemente predecir el futuro. Yo no sé si está escrito el futuro de cada individuo detrás del tarot, no lo sé. Tampoco es una herramienta que a mí me haya interesado nunca. Sí que me interesa a la persona que las tiene en un momento determinado, porque puedo ver o calibrar si es serio o si no es serio, o si de verdad se despierta algo en su inconsciente gracias a aquellos símbolos, aquellas imágenes de las cuales tú hacías referencia, que representan algún tipo de movimiento arquetipo inconsciente del ser humano. Me interesa más esa persona que pueda estar o no equivocada tirando el tarot, pero que de alguna manera, de forma inconsciente, aquella representación le dice algo de la persona que tiene delante. Ahora, no me interesa tanto, como te digo, desde el punto de vista predictivo, ni tan siquiera de la cantidad de gente que utiliza, pues sin ningún tipo de manifiesto, ni propiedad, ni formación académica. Y cuando se le dice, para usted, ¿qué es el tarot?, siempre lo asocian con Jung, como si fueran los grandes avatares o conocedores del tema, y no tienen ni idea, ¿no? Por eso, en un programa como este, que hablamos hace 21 años de esos temas, es importante que nos muestres un poquito esa filosofía junguiana con los arquetipos del tarot. Que Jung, al estudiar los arquetipos, no es que se dedicara a ellos ni que le importara la forma de predecir lo que dirían las cartas con un señor que viene a tirarse las cartas a un profesional. No, le interesaban otras cosas. Ahí me gustaría enfocar la entrevista de hoy, Orlan, que creo que es el motivo tuyo también de tu curso, ¿verdad?, que vas a dar. Yo quiero diferenciar esto porque hay mucha gente que se dedica a leer el futuro. A mí, por ejemplo, yo cuando digo que me interesa el tema del tarot o que leo el tarot, siempre me preguntan lo mismo, ¿no? ¿Y qué me va a pasar o me va a ir bien? Claro, el tarot no es una herramienta para decirte lo que te va a pasar, porque en el momento en que uno busca a otro para que le diga lo que le va a pasar o que le dé una solución, en realidad dice mucho de la actitud que uno tiene frente a la vida, que en realidad es una actitud desvalida. Pasiva. Exactamente. Con lo cual, el tarot, yo al menos no lo uso en este sentido. Uno cuando sale de la consulta, normalmente sale con más preguntas que respuestas, que era lo que los antiguos hacían con los oráculos. El oráculo no te da una respuesta, en absoluto. El oráculo te da un acertijo, te da una imagen, y es tú el que tienes que encontrarle en sentido a esa imagen, a ese arquetipo, a esa representación. Eres tú. Es tu libre albedrío de encontrar ese sentido oculto. Pero para eso es necesario el otro. Es necesario el lector o es necesario el psicólogo. Es necesario un espejo, otra psique objetiva, la tuya, en la que poder reflejarte, verte reflejado, mejor dicho. Y esto es lo que uno puede hacer en el tarot. De alguna manera, uno a veces corrobora cosas que ya sabía.
pero que uno en el fondo no quiere aceptar nunca. Pero, por ejemplo, ¿cómo se puede entender que, no quiero hablar de la forma predictiva, pero Jung, por ejemplo, estamos hablando de un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo que fue figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, que fue un pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina más ampliamente conocida, y más en este siglo XX que no en el siglo XXI. También se dará que hablar en el siglo XXI, ¿verdad? En este nuestro siglo, ¿no? Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus manifestaciones culturales. Esto le impulsó a incorporar en su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia, los sueños, el arte, la mitología, la religión, la filosofía, lo que tú bien nos venías a explicar, Orlán, pero claro, este hombre se encuentra con una baraja de cartas muy antigua, ¿verdad? Egipcia o no, nunca sabremos el origen. Tampoco sabemos el origen, exactamente. Se encuentra con una baraja y ¿qué quiere estudiar de cada imagen? ¿Qué ve? La representación de cómo era el sacerdote en aquella época, la emperatriz en aquella época, ¿qué es lo que quiere estudiar? Porque a mí todavía yo no acabo de entender a día de hoy cómo unas cartas pueden indicarme, saliendo tan al azar, cómo soy yo. ¿Entiendes? No lo acabo de entender. Entonces, ¿qué quiso estudiar él? ¿Qué quiso ver representado en aquellas imágenes cómo era la sociedad del momento? Y ahí sí que me quedaría claro. En realidad, él pensaba que el ser humano es un ser religioso por naturaleza, que el alma busca esa conexión con lo eterno, con lo divino. No lo divino como un Dios católico tal, sino como un sentido. Eso desde siempre, sí. Entonces, las cartas sirven precisamente para encontrar ese sentido. Nosotros no somos nada en concreto, somos ahora y aquí. Esto es cierto. Pero el proceso de la vida es un proceso vivo, un proceso orgánico. Cuando uno pone sobre la mesa todas las cartas, se da cuenta que hay una especie de viaje, que hay una estructura circular. Él, por ejemplo, habla del arquetipo del sí mismo, del self. Es aquel arquetipo que es punto de partida, proceso y meta final. Y el sentido es vivir lo que se está llamado a vivir. Y esto ya no depende de la voluntad personal de uno, sino que depende de una especie de voluntad superior. Digámoslo de otra manera, él creía, él da esta especie de fórmula, del destino es igual a carácter más tiempo. Qué curioso, ¿no? Lo que uno pueda llegar a ser o no, de alguna manera ya está escrito desde que uno nace. Uno nace con unas gafas psíquicas, una manera de estar instalado en el mundo, una manera de estar colocado frente a lo que le pasa. Uno resuena con unas cosas y con otras no resuena. Unas cosas le marcan y otras cosas no le marcan. ¿Por qué? Porque hay una prefiguración psicológica que hace que las cosas se muestren como se muestran. Eso significa que la realidad es bastante relativa. Dos personas ante un mismo hecho responden de maneras muy distintas. Él dice, de acuerdo, tiene una experiencia vital distinta, pero es que venimos con una especie de instintos psíquicos, que él llama arquetipos, de preformas, que tienden a que eso que se muestra tome una forma u otra. Dicho de otra manera, el arquetipo se manifiesta de manera infinita, según la persona, según la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Eso significa que el destino para Jung estaba escrito para las personas? En realidad, hablar tan categórica de que está escrito, él viene a decir, hay también el libre albedrío. Claro. ¿Dónde se encuentra el libre albedrío o dónde se encuentra la libertad? La libertad se encuentra siempre dentro de un molde. Fuera de ese molde es imposible encontrar la libertad, porque es el puro caos. Uno encuentra la libertad dentro del límite. Dentro de las limitaciones que uno le pone a la vida, ahí puede encontrar la libertad. Si uno está continuamente rebotado contra lo que le limita en la vida, lógicamente aquí no hay libertad posible. Se es esclavo precisamente de ese movimiento, contra ese límite. Y al mismo tiempo, la historia de la humanidad precisamente es romper el límite para ir un poco más adelante. Quiero decir que la idea de destino es compatible también con la idea del libre albedrío, la libertad individual y la libertad que viene de asumir lo que ya está y siempre estuvo. ¿De acuerdo? Eso no significa que uno se vaya a ser X cosa concreta.
¿De acuerdo? No estamos hablando de nada concreto, de que va a aparecer tal persona, de que esté escrito como algo concreto, sino que el condicionamiento arquetipal ya está. La manifestación concreta de eso es lo que no está. Y eso sí está en nuestra mano. Bueno, está claro que la personalidad del individuo nace con el individuo y el carácter se va formando con el paso de los años y de los siglos, ¿no? Cada persona, si crees en la reencarnación mucho más, ¿verdad? Piensas, bueno, pues aprenderé algún día en una vida lo que no aprendí en otras anteriores, sí, pero eso, en el supuesto que creyeras. Pero lo que hoy a mí me gustaría que quedara claro con el tema del tarot es que, claro, si el destino está escrito entre comillas, pero lo dejamos al libre albedrío, entiendo yo que si yo voy a un profesional que entienda el tarot no desde el punto de vista predictivo, sino de forma de que me va a ayudar, que me muestre bajo esa simbología, no un futuro, sino el presente. Oye, pues mira, las cartas aquí quieren representar, que es como si fuera tu inconsciente, qué es lo que estás haciendo mal, ¿verdad? Yo eso lo veo medianamente hasta bien, pero que con esas cartas me diga o me limiten a saber qué es lo que me va a pasar dentro de un año, pues no lo veo del todo bien. Sinceramente, por muchas razones, pero sobre todo por una en concreto, porque si yo te pregunto a ti, que me tires las cartas y que me hables del futuro, me dirás una cosa porque las cartas saldrán al azar de una manera dispar. Si voy a otro profesional a la misma hora y al mismo momento, tirará las cartas y saldrán otras cartas. Voy mañana a otro profesional y me tirará las cartas y saldrán habrá otro tipo de movimiento. Y cada uno me va a decir algo diferente. A veces he hecho esta pregunta a otros profesionales y dicen, bueno, pero es que al fin y al cabo la respuesta de cada uno será la misma. No, no es la misma. No, es que al final se debe un poco más a las entendederas o al profesional que las ha tirado, si sabe entender lo que sale o no, y seguramente entonces todo querría decir lo mismo, aunque las tiradas fueran múltiples y diferentes. Tampoco entiendo yo que tiene todo un azar, o todo tiene un porqué. Si sale el sacerdote, si esas cartas son mi instinto interior, si reflejan mi yo, tendrían que salir siempre de la misma manera, ¿verdad? No la muerte al principio y la sacerdotisa después, por ejemplo, o bien el carro al principio y después la carta número 21. Bueno, esto es una manera de ver el tarot como un sistema que responde a reglas racionales, lógicas, cerradas, que es a lo que estamos acostumbrados. Bueno, lo que nos viene a decir muchos profesionales. Lo que nos viene a decir, bueno, cuando nos hablan del futuro. Jung venía a decir que los arquetipos no son cosas estancas que uno pueda separar, sino que en realidad se van solapando. Es decir, hay muchos arquetipos en el tarot que tienen relación el uno con el otro, y sobre todo dentro del tema de los opuestos. Por ejemplo, la carta del loco la podemos relacionar íntimamente con la carta del ermitaño. El loco es del caos, el loco es aquello que no tiene conciencia todavía, es el eterno niño o el niño Dios, mientras que el sabio es aquel que recoge la experiencia ya después de... Hay una analogía también con lo que es la vida. El niño y el viejo se parecen mucho. De hecho, tienen actitudes muy parecidas. Los viejecitos tienen manías que son muy parecidas a las de los niños, por ejemplo. Bueno, digo esto porque el hecho de también consultar a distintos especialistas en tarot, de calidad X cada uno, también habla mucho de cómo esa persona está instalada en el mundo. ¿De acuerdo? Si uno va al médico a pedir la opinión y sale del médico y se va a otro médico y se va a un tercer médico, a un tercer médico y a un cuarto médico, aquí está hablando mucho también de cómo esa persona está instalada frente al mundo. No, está hablando de confianza. Está hablando de confianza, exactamente, con lo cual uno tiene que preguntarse si confía en la opinión del otro o no. Claro. Aquí hay todo un tema, yo le diría a esta persona, aquí hay todo un tema con el confiar, con la relación con el otro. Si uno va a un buen profesional y hace una buena lectura de tarot, yo no veo el por qué tiene que ir a otro para cotejar si eso es así o si... Eso me parece un experimento científico para ver si eso tiene una validez lógica y racional. Pero es que el tarot, las bases del tarot y de todas las ciencias ocultas no aspiran a un criterio científico del 2 y 2 son 4. No tiene sentido. No tiene sentido y ni siquiera busca esa confirmación científica, porque no van por aquí los tiros. Los tiros van en el camino de lo imaginal, de lo creativo, como es por ejemplo la poesía. La poesía 2 y 2 no son 4. Una cosa está
mediante una metáfora conectada lejanamente con otra, que no, sí, la magia, fíjate, por ejemplo, es esto, claro, es la fíjate, capacidad de ver las relaciones ocultas entre cosas que están alejadas, que en principio no se relacionan la una con la otra. Pero fíjate, Orlán, a mí me gustaría que muchos profesionales que se dedican a este noble arte, entre comillas, ¿verdad?, de ya no de predecir, sino de averiguar a través de esa imagen, pues cómo está viviendo a la persona ese presente. Yo veo eso que está bien, ¿no? Porque es una representación, un poco al azar, porque lo dejamos así, es como tirar dados, ¿verdad? Es como tirar dados, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero a mí cuando me dice que hay gente que cogen una carta del tarot porque alguien les ha dicho que aquella carta es la que representa su yo más interior y que ese self, ese yo interior, ese ego, es el que se tiene que manifestar, porque el día que adiós a los apegos, como dirían los budistas, vas a encontrar la iluminación, la luz, el samsara, el camino a la felicidad. Bueno, y tienes que dormir con esa carta debajo de la almohada o debajo de la cama, ¿no? Claro, a mí me choca y pienso, no vaya usted a ese profesional, se está equivocando, el tarot no sirve para eso. El tarot es una herramienta que puede desbloquearnos en un momento determinado, porque estamos viviendo un momento malo y a lo mejor se me sale la carta de la fortuna y luego la carta de, yo qué sé, del carro, me estará diciendo, oye, tómate las cosas como con más fuerza, con más valor, como si cogiera el libro de transmutaciones de Lichín, ¿verdad?, y uno leyera pues aquellos hexagramas y dijera, pues hoy te está diciendo el hexagrama, tómate las cosas con mayor fortuna o con mayor valor, porque habla también en un lenguaje muy críptico, ¿no? Y cada uno podría interpretar lo que quisiera. Bien, vale, como un camino, como si fueran máximas espirituales, ¿no? Yo ahí confío mucho en ese apartado. Lo que no confío tanto es en el otro, en el predictivo de que hoy me dice una señora una cosa, mañana me dice otra cosa, y al final, ¿qué pasa? No es como ir al médico. Médico es ciencia, esto no es una ciencia, que el más pintado se coge una carta, se lee un librito y ya se cree que es la gran tarotista del mundo, o tarotista. A ver, aquí el tema está también en lo que busca uno en el tarotista. Lógicamente, si uno lo que busca es que le digan lo que le va a pasar, aquí esa persona tiene un problema, porque el tarot no te dice lo que te va a pasar. Lo cual no significa que haya determinadas personas que tengan un cierto don. Yo ahí no voy a entrar porque no conozco el tema ni tampoco me interesa eso mucho. Es harina de otro costado. Pero el tarot no es un método científico. Ir a una lectura de tarot no es ir a que te solucionen la vida. No tiene sentido. Y tampoco tiene sentido que un profesional de tarot te diga que tal carta representa tu yo más profundo, porque esto no lo sabe esa persona y no lo sabes tú. Claro. Porque tu yo más profundo, pongamos por caso, está en ese eterno movimiento de transformación, de proceso alquímico, que nunca es y todo el tiempo está siendo. Con lo cual, esta búsqueda desesperada del ser humano moderno de encontrar un sentido, no se da cuenta que el sentido se está creando y se está destruyendo todo el tiempo. Es un sentido bastante simplista y bastante científico de buscar una respuesta que no tiene ni el tarotista, ni tiene uno mismo, sino que tiene a mucho el tema de la muerte. Cuando uno está a punto de morir y mira atrás, entonces dice, el sentido de mi vida fue ese. Y como la vida está conectada con la muerte, ¿verdad? El tema, nuevamente, de los opuestos, de lo masculino y lo femenino, etcétera, etcétera. Una consulta al tarot es, en realidad, hacerse preguntas. Es un método de introspección, de reflexión profunda con uno mismo, a través de un espejo, a través del otro, si el otro realmente quiere ayudarte de forma objetiva. Es curioso. Y no iluminarte, no sé, porque realmente no se trata de iluminar aquí a nadie, ni de solucionarle la vida, ni decir lo que le va a pasar, ni nada. Entonces estos mitos se tienen que caer, porque esto afecta mucho al tema del tarot, al tema de la astrología, porque son temas muy denostados. Yo cuando digo, a mí me interesa el tarot, la gente como hace una especie de gesto como entre incredulidad, asco y tal. Y yo me tomo esto muy en serio, me lo tomo muy en serio, en realidad. Y yo no quiero cambiarle la vida a nadie, si no puedo cambiar la mía propia, pero sí que intento poner luz, mediante estas imágenes, donde hay oscuridad. Esto es el tarot. Poner luz donde hay oscuridad, el inconsciente, ¿no? Traer a la conciencia, a la luz, lo que está en la oscuridad. Orlán, ojalá más gente aprendiera de esa formación que tú tienes, ¿verdad? No solamente sobre Jung, sino sobre estos arcanos y esta simbología, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos tirar dos cartas hoy. Si sale la carta del mago sería para esos tarotistas, hombres o mujeres que podemos ver hasta incluso en televisión, ¿verdad? Que es una pantomima desde mi punto de vista.
y seguramente que saldrá a continuación la carta del loco. Entonces, ¿el mago quién es y el loco quién es? ¿El mago sería el que consulta o el que tira las cartas? ¿Y el loco quién es? ¿El que tira las cartas o el que consulta? Eterna duda. Y en cualquier caso, bueno, si quiere usted aprender algo de tarot, cógese un buen maestro, un buen libro, vaya usted a documentarse, porque hoy le dirán una cosa, mañana le dirán otra, porque en este mundo de pillos, ¿verdad?, cuando alguien se lo toma en serio una formación como esta, traída de un doctor, de un psiquiatra que quiso estudiar y averiguar el por qué aquellas gentes hacían aquellas representaciones diarias de su propia vida y existencia para demostrar que algo era la rueda del samsara, la rueda de la vida, esos 22 arcanos, más los arcanos menores, ¿verdad? Querían demostrarnos algo. Él se preocupó por eso, más que predecir, oiga, dentro de 3 años le va a tocar la lotería. Si no la sabe ni siquiera el propio tarotista, porque si no, dejaría de ser tarotista, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que yo con el tarot le voy a traer a usted la fortuna. Resulta que hace 20 años o 40 que siguen tirando el tarot. ¿Y su fortuna cuándo llega? Yo haría una última reflexión, que aquí el tema no está en lo que me va a pasar, sino en cómo uno vive la vida, el sentido último de la vida, y eso solo lo da la persona. No hay que buscar soluciones externas. Orlando Verdú, filólogo por la Universidad de Alicante y profesor asociado del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Barcelona. Gracias, Orlán. Felicidades por tu trabajo. Gracias a ti. Vuelve cuando quieras. Buenas noches. Buenas noches.